Como saben ustedes, el lunes se inician ya las clases virtuales. En países con mucho adelanto han fracasado. ¿Qué pasará con nosotros? Parece ser que esta es una crónica de un fracaso anunciado. Para garantizar educación para todos sin afectar la salud. El pasado 24 de agosto se anunció que el año escolar 2020-2021, donde se registran unos 2 millones de estudiantes a nivel público y aproximadamente 638.000 estudiantes en el sector privado, iniciaría el 2 de noviembre de manera virtual. El gran día es este lunes. Habíamos planteado en un reportaje anterior que según el estudio en Hogar 2017 que realiza la Oficina Nacional de Estadísticas, apenas el 10,6% de los hogares dominicanos tienen un computador y que el 70% de los hogares no tiene cuenta de Internet. Esta es una realidad social que, unida a los apagones y a los lugares que no tienen conectividad, establecen una brecha importante para desarrollar las clases de manera virtual. Pero ante la pandemia esta ha sido una opción a la que han tenido que acudir muchos países para no dejar sin educación a su población estudiantil. Es el caso de Costa Rica, donde todos los niveles por la pandemia se ofrecen de manera virtual. Que esa es una medida que ha permitido que no se desborde, porque obviamente tenemos una gran cantidad de casos de contagio todos los días. En México, al igual que aquí, tienen problemas de acceso igualitario al Internet, por lo que han combinado las clases virtuales con las clases a través de la televisión, donde también han presentado dificultades. Hay zonas rurales en las que sí la señal no llega, incluso ni siquiera tienen el equipo, no tienen un televisor. Otros países como España han optado por la presencialidad para todos los niveles educativos, pero con protocolos de restricción dentro de las escuelas. Lo que prima es la distancia social y que pues las aglomeraciones por los pasillos, a las entradas y las salidas, pues hemos tenido que generar o articular una serie de medidas para proceder y evitar esas aglomeraciones, con diferentes entradas en el horario, tanto a la entrada como a la salida, también cuando salen al recreo o al patio a disfrutar del tiempo de ocio, de tiempo libre. También hay un escalamiento, ¿no?, en esas entradas y en esas salidas. Los centros educativos en España que no pueden garantizar el distanciamiento deben trabajar semipresencial, asistiendo divididos a las aulas y completando de manera virtual el programa de estudios el día que le toca en el hogar. Nuestro centro cuenta actualmente con 700 alumnos aproximadamente y 70 profesores y hemos tenido casos muy contados, en los cuales cuando se ha detectado o hemos sido conocedores del mismo, hemos procedido a abrir o articular el protocolo en cuestión, que es aislamiento directo del caso positivo y también de los denominados contactos estrechos, que son aquellos alumnos o profesores que hayan estado en contacto con ese alumno positivo durante un periodo mayor de 15 minutos, menos de 2 metros y sin un uso adecuado de mascarilla. La suerte que han tenido en el colegio de Aníbal no ha sido la misma del Centro de Estudios de los Hijos de Ruth, quien reside en la provincia de Zamora. Sí que es cierto que últimamente está habiendo unos repuntes muy grandes y están confinando muchísimas clases. Nosotros ya vamos en mi casa por el 3er confinamiento. Ahora mismo tengo confinado al niño de 9 años. De hecho, en los últimos días en España ha habido récord de contagios diarios, con 25.595 nuevos casos y 239 muertes en un día. Los papás nos tememos que pronto nos van a cerrar los coles. No sé, pero probablemente, porque la cosa está bastante complicada. Es decir, que las clases virtuales terminan siendo una opción, mientras los contagios en República Dominicana, el boletín 224 del 28 de octubre de 2020, alcanzaron las 343 personas. Hay una vocación también de las autoridades, tanto del Ministerio de Educación como del propio gobierno a nivel central,
de ir hacia la presencialidad cuando las condiciones de salud lo permitan. Es decir, cuando aquellos territorios, en aquellos sectores, segmentos del territorio donde la enfermedad esté controlada, donde la enfermedad no esté siendo un factor de riesgo para crear las situaciones de contagios múltiples, existe entonces la posibilidad de poco a poco ir avanzando en espacios de presencialidad. Y aunque la presencialidad es lo ideal en la educación de niveles primarios y secundarios, según establecen los expertos, la situación actual nos lleva a la virtualidad, para lo cual enfrentamos múltiples desafíos. Algunos serían enfrentados, según anunciaron las autoridades el pasado mes de agosto, dotando a estudiantes y a profesores de dispositivos para conexión de Internet y computadoras. Ahora se ha establecido que los profesores estarán trabajando desde las escuelas y desde ya han empezado a surgir las quejas. La República Dominicana no está preparada para el inicio del año escolar para el próximo lunes. Los centros de educación primaria, estamos hablando que son la mayoría, algunos 90 o 100 centros, no tienen las condiciones tecnológicas para arrancar el año escolar. El profesor García establece que de 144 centros que hay en la seccional que él labora, un 95% no tiene el acceso garantizado a Internet. Y otro problema relacionado a la conectividad es el detectado por el profesor Vega. Muchas escuelas sí tienen conectividad, ¿sabe dónde? En la dirección. Pero ¿cómo vamos nosotros a conglomerar todos los maestros en un solo curso, por ejemplo, a impartirle docencia a todos los estudiantes? Eso es humanamente, técnicamente imposible. No hay una escuela del distrito 1504 que esté preparada para que los profesores impartan la docencia vía virtual. Hemos estado acompañando a los profesores. El ministro de Educación reconoce que hay problemas de conectividad tanto en hogares como en escuelas y dice que están trabajando para superar ese hándicap. Ese es un proceso que lleva su tiempo, pero en ello están involucradas todas las servidoras de telefonía de la República Dominicana, igual que el proceso también de dotar de dispositivos tecnológicos a los alumnos. Es un proceso que lleva su tiempo porque requiere una licitación que se está lanzando en este momento, la adquisición internacional de los equipos, la traída a la República Dominicana y luego su distribución. Una respuesta a los problemas de conectividad y los apagones sería el trabajo que los estudiantes y profesores harán con los cuadernillos que contienen el contenido seleccionado para desarrollar las competencias fundamentales que necesita cada alumno según su nivel. Sin embargo, hemos recibido la denuncia de varios profesores, algunos con miedo a hablar ante las cámaras, que establecen que este insumo no ha llegado a las escuelas. La clase comienza el lunes. Sin embargo, para el distrito 1502 se está estipulando que para el día 5 es que estarán los cuadernillos en el distrito educativo para comenzar a ser distribuidos a las escuelas. En todo el país están circulando hacia los hogares los cuadernillos que van a acompañar a las familias para la orientación del proceso educativo. En muchas comunidades ya ha llegado, las que faltan llegarán en este fin de semana. Sin embargo, los profesores entrevistados establecen que la distribución no es tan fácil como la describe el ministro Fulcar, por lo que no hay garantías de que estos documentos, que son vitales para llevar el año escolar, estén en manos de los estudiantes en la primera semana de clases. Pero eso lleva un montaje para tú entregárselo a los padres. El distrito te va a entregar a ti, entonces tú tienes que clasificar los cuadernillos según el nivel y el grado, para entonces dividirlo por secciones, para entonces entregárselo a los profesores, para convocar a los padres para que pasen a recoger ese cuadernillo y entonces iniciar el trabajo. Por otro lado, los profesores establecen que hay preguntas sin contestar todavía, como por ejemplo, ¿qué pasará con los estudiantes de horarios nocturnos? Hay toque de queda. Los profesores, si van a ir a las escuelas, a las aulas, tienen que estar en horario nocturno, pero no nos han dicho ni siquiera cómo lo vamos a hacer. Por igual se preguntan qué pasará con el apoyo a familias que tienen casos de una particularidad que pudiera dejarlos fuera del proceso de educación.
que solamente haya un solo televisor en esa casa y que, como se dé el caso, tienen 2 o 3 niños de diferente grado, ¿qué canal va a poner? ¿Quién va a coger la clase primero? Entonces, hay muchas preguntas que todavía no se le ha dado una respuesta per se. Estas son preguntas que desde el Ministerio de Educación deben ir respondiéndose para tranquilidad de la comunidad educativa, donde los estudiantes y sus familias enfrentarán un gran reto y los profesores un desafío para el que llevan meses capacitándose. Según el representante de Educa, la iniciativa Acción Empresarial por la Educación, durante este proceso fueron capacitados unos 115.000 maestros, siendo el 95% del sector público. Aún así, la situación atípica a la que nos enfrentamos, como todos los países afectados por la pandemia, pudiera mantenernos en una suerte de experimentación. Esta es una cuestión de hacer un fine tuning, como se suele decir en inglés, o sea, de ir corrigiendo, ajustando esas, digamos, sintonizando la mejor situación para encontrar el equilibrio que permita avanzar tanto como sea posible en los contenidos curriculares educativos. Es importante que las autoridades pongan su oído en las familias y los maestros para poder responder a las necesidades que ya se van presentando y que ya han comenzado a surgir, pues lamentablemente, como estableció el Banco Mundial en mayo de 2020, esta generación tendrá un impacto en su potencial de aprendizaje y por ende en sus perspectivas de ingresos, aumentando la inequidad social que hará que probablemente se prive de la educación a aquellos que más la necesitan para salir de la pobreza. Antes de la pandemia, en todos los países del mundo, aún los más igualitarios, los estudiantes que provienen de los hogares más favorecidos tienen un mejor desempeño que aquellos que provienen de los hogares menos favorecidos o más pobres, para ponerlo en términos más coloquiales. El riesgo es hoy que esa brecha, que esa diferencia se amplíe. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.